En esta ocasión arrancamos con un evento muy interesante que se llamará Consejos Prácticos para Investigar en la U. Sabemos que para muchos el tema de la investigación genera un poquito de estrés, genera muchas dudas porque en ocasiones no estamos preparados o no nos sentimos preparados para iniciar un proceso como estos. Entonces, para hoy, nuestro invitado pues ha preparado algunos tips importantes que nos servirán a lo largo de varios procesos en nuestra formación académica. Sí, somos estudiantes, pero también nos servirán si nuestro rol actual es el de docentes. Lo interesante de nuestro invitado de hoy es que él cuenta con mucha experiencia en la materia y les quiero contar un poquito sobre él. El doctor Edgar Menéndez se describe como un amante del café. Ama la lectura, el estudio y la música clásica para contemplar lo que su mente atrapa. Él es doctor en teología. Posee un posgrado en investigación social, es docente universitario e investigador social. También es asesor y revisor de tesis en Universidad Panamericana y pues él constantemente está buscando espacios y momentos de actualización e información y por ello actualmente es doctorando en investigación en educación. El doctor Menéndez actualmente es docente de los cursos de metodología de la investigación, seminario de tesis en Universidad Panamericana. También es miembro de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, REDOLAC. Es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos, REDILAT. Es tutor de maestría y coordinador académico de los doctorados de la Facultad de Teología de nuestra institución. El doctor Menéndez es considerado para nosotros un amigo de esta biblioteca y pues como ustedes ya escucharon, posee mucha experiencia en el tema de la investigación. Es un lector pues muy acucioso y adicionalmente a todos estos pues elementos que forman su currículum y pues como sabemos que el tema de la investigación es su fuerte, también es un excelente orador y es el que nos va a acompañar el día de hoy. Quiero preguntarle al doctor si ya está listo para que iniciemos. Muchas gracias, licenciada. Pues ya casi que listo, ¿verdad? Un poquito preocupado por los oyentes y los participantes por este problema que tuvimos de la tecnología, pero yo creo que listo y dispuesto. Voy a Tan lindo. pedir que me apoyen con la presentación. La he enviado para que de esa manera podemos compartir. Permítame poner mi cámara, vamos a ver qué tal. Ya no tuve chance de verme cómo me veía en la cámara, pero confío que me vea bien, ¿verdad? Lo vemos muy bien, doctor. Solamente Muy confírmeme, ¿la presentación me la envió al correo electrónico? exactamente, así es, Ok, así es. entonces vamos a Muy ver, bien, vamos a actualizar por acá. muchas gracias. En lo que usted la busca, yo converso aquí con los presentes. Gracias, Agradezco doctor. mucho la invitación a la Universidad Panamericana, especialmente a su directora, la licenciada Ana Marina, de Biblioteca. Y muy emocionado también por compartir con cada uno de los oyentes. Realmente es un tema que a mí me apasiona, es un tema que a mí me atrae mucho y es un tema que constantemente lo estoy ejerciendo. Entonces creo que eso me hace de alguna manera sentirme placentero en esta oportunidad en la que yo estoy compartiendo con cada uno de los colegas que están aquí presentes. Quiero contarles a manera de introducción. Yo siempre digo en son de broma, hace miles de años, porque no me acuerdo en qué tiempo fue, eh, me invitaron para un curso de propedéutica de tesis. Propedéutica de tesis, precisamente
en el programa ACA que la Universidad Panamericana tenía. No sé si todavía esos programas están, no recuerdo, pero era un programa sobre actualización y acreditación académica, si no estoy mal. Y entonces fue interesante porque yo pregunté, de alguna manera, estaba preguntando sobre cuál era la razón de ser del programa. Y entonces me explicaron lo que buscaba el programa, lo que pretendía el programa y lo que realmente se quería hacer con el programa. A la medida que yo estuve conversando con ese grupo que estaba en el curso de propedéutica de tesis, una cosa que me llamó la atención era que los que estaban en ese curso procedían de diferentes universidades y había un hilo conductor, o mejor dicho, había un común denominador, esa es la palabra, había un común denominador. Y el común denominador de estos estudiantes era precisamente que no habían podido terminar su tesis, que no habían ni comenzado. Algunos posiblemente no habían ni siquiera llegado a la mitad y otros quizá no habían terminado su tesis. Y fue interesante ver entonces cómo ese grupo pues estaba en un programa en el que anhelaba cerrar esa etapa de su formación profesional y luego pues de alguna manera ser candidatos para graduar. Algunos pues venían para graduar en la carrera de licenciatura. Pero una cosa que también me llamó un poquito la atención fue precisamente lo que cuando esté la presentación voy a compartir con ustedes, era que todos venían ansiosos, venían preocupados, venían tensos. Y les pregunté que cuál era la razón por la que la tesis pues generaba de alguna manera tensión. Y la explicación fue bastante puntual. Pues siempre hemos considerado que la tesis es algo complicado de hacer, algo difícil. Y me recuerdo que en esa reunión, pues yo le llamé a la tesis el fantasma. Es decir, cuando escuchamos la palabra tesis, cuando escuchamos la palabra investigación, ¿qué sensación genera en nosotros? Pues quizá la palabra investigación se ha vuelto bastante común, se ha vuelto bastante conocida la palabra, pero genera una cierta sensación en nosotros como de dificultad. Tenemos un concepto de la tesis que es algo difícil de hacer, que es algo dificultoso, que es algo que no vamos a lograrlo hacer de alguna manera pronto o vamos a lograr cumplir con la meta que quisiéramos. Y entonces al pensar en esta reunión que tenemos hoy, pues yo sin duda pensé cuántos de los que están hoy aquí presentes están pensando precisamente en lo mismo. Me toca que hacer la tesis, me toca que comenzar esa travesía, ese calvario, esa tribulación. Y la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo la tesis? ¿Dónde comienzo? Esa es la gran pregunta. Y quizás lo más difícil, si podemos llamarlo de esa manera, es que el estudiante no sabe cómo comenzar a hacer la tesis. Y es ahí donde entonces entramos los asesores en acción para poder contribuir y para poder impulsar de alguna manera también el trabajo de cada uno de ellos. Entonces, la siguiente presentación, por favor, la siguiente diapositiva, perdón. Entonces, bienvenidos, salud a cada uno y ahí está el cafecito para que nos acompañen en esta hora pesada de las 2 de la tarde. Ahora sí vamos a la siguiente. Y entonces algunos ven la tesis precisamente como la siguiente figura que ustedes van a tener ahí. ¿Y qué es lo que causa entonces la tesis? La tesis causa eso, se movió, ¿verdad? Causa eso. Vemos la tesis como que fuera un fantasma. Vemos la tesis como que fuera un espanto, le llamo yo. Y nos espantamos. Y cuando la tesis aparece, empiezan a ocurrir un sinnúmero de sensaciones en nuestro cuerpo
valdría la pena que algún psicólogo, algún especialista nos hablara por qué la tesis provoca precisamente ese pánico, ese miedo, y nos hace sentirnos tan inseguros en cuanto al tema a desarrollar. Pero lo que queremos lograr en esta tarde es que ustedes, al irse de este seminario en línea, puedan irse con la sensación de que es posible hacer la tesis. Número uno, que es posible también poder comenzar y poder terminar. Y de alguna manera poder disipar también todo aquello que en algún momento se convirtió como un mito alrededor de la tesis. Una de las cosas que creo que tenemos que aplaudirle a la Universidad Panamericana y al igual que otras universidades, es que hoy las universidades han pensado en que, ¿por qué no creamos procesos en los que el estudiante, a la vez que va cerrando su pensum de carrera, va cerrando también su tesis de graduación? Y la experiencia que he tenido en los últimos años con UPANA, especialmente en la Facultad de Teología, que es la que represento en este momento, es que hemos tenido esa oportunidad. En maestría tenemos un curso que se llama Investigación de la Teología 1. Luego tenemos un segundo curso que se llama Investigación de la Teología 2. Luego tenemos otro curso que se llama Tesis 1. Y luego tenemos otro curso que se llama Tesis 2. Y eso ha dado la oportunidad que entonces el estudiante de maestría en teología pueda cerrar pensum paralelo a sus cursos de investigación y paralelo al trabajo y al producto que tiene que tener listo, que es su tesis de investigación, su tesis de graduación. Entonces me ha parecido a mí bastante fabuloso que en algún momento se haya pensado en eso. ¿Por qué aquel grupo que me tocó que darle propedéutica de tesis venía con malas experiencias? Porque eran de esos estudiantes que en algún momento cerraban su carrera, se iban de la universidad y decían, tengo que regresar a la universidad para volver a comenzar un nuevo proceso, que es mi proceso de tesis. Muchos de los estudiantes ya nunca regresaron. Algunos posiblemente hicieron el intento, otros se quedaron a mitad de camino. Y al final, pues no tuvimos entonces el resultado que queríamos. Pero hoy creo que las universidades, y en especial la universidad en la que hoy estamos acá, ha sido muy estratégica y ha logrado que sus estudiantes vayan acompañándose de cursos de investigación y vayan concluyendo su tesis. De hecho, la investigación es ahora eje central en todas las carreras. Todas las carreras hoy están obligadas a tener cursos de investigación. Hablamos de técnicas de investigación, hablamos de metodología de la investigación y hablamos de propedéutica de la investigación. Por lo menos un estudiante debería tener estos tres cursos base para poder desarrollar una tesis de graduación. Un curso de técnica de investigación, un curso de metodología de la investigación y un curso de propedéutica de investigación. En un curso de técnica de investigación, pues el estudiante recibe todos aquellos elementos básicos de la investigación. Él aprende a cómo redactar en algún momento, cómo extraer información de los libros, de las fuentes. Él aprende a cómo utilizar ciertas técnicas de tipo bibliográfico o de tipo documental y empieza a tener nociones de investigación y empieza a tener un acercamiento con la investigación. En un curso de metodología de la investigación, el curso es un poco ya más profundo, porque lo que queremos es que el estudiante tenga una perspectiva de lo que es la metodología de la investigación. Y la metodología de la investigación tiene dos paradigmas que son importantes, o dos rutas, como le llama Hernández Sampieri. La metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y tenemos el enfoque mixto. Y en ese curso de metodología de la investigación, queremos que el estudiante sepa cómo delinear su enfoque metodológico. Algo que aprendí yo en mi doctorado en investigación social fue esto. Lo primero que un investigador selecciona es su método o su metodología. Es decir, si tú eres un estudiante universitario que está a punto de comenzar un trabajo de tesis,
y no has todavía pensado cuál va a ser el enfoque metodológico de tu investigación, cuál va a ser el tipo de investigación que vas a utilizar, qué tipo de técnicas vas a emplear, qué tipo de instrumentos vas a usar, entonces creo que tendríamos que comenzar por esa parte. Eso es importante porque la palabra método significa camino a seguir. Entonces, si yo no tengo metodología, si yo no tengo método, si yo no tengo técnicas, si yo no tengo instrumentos, lo más seguro es que no sé por dónde caminar. Y por eso Hernández Sampieri le llama las rutas de la investigación. Entonces, en un curso de metodología de la investigación, el estudiante empieza a adentrarse más en ese aspecto metodológico que tanto se necesita hoy en la universidad. Y luego llegamos a un curso que posiblemente se llame propedéutica de tesis. Y ese curso de propedéutica de tesis, pues lo que hace es ya delinear precisamente el trabajo de la tesis. En el caso de la Facultad de Teología, tenemos, como repito, 2 cursos de investigación, 2 que están enfocados en la tesis y un tercero que es seminario de tesis, que es donde nos encargamos ya de revisar el producto que el estudiante ha lanzado. Vamos a una siguiente diapositiva. No debemos olvidar que uno de los elementos básicos de la formación de todo investigador es la curiosidad. Me permito decir que un trabajo de investigación no comienza con un tema. Una de las cosas que creo que tenemos que ir corrigiendo los asesores es que el trabajo de investigación, la tesis, no comienza con un tema. Y por eso es que el estudiante a veces no sabe qué hacer, porque ¿qué hace? Dice, bueno, ya tengo mi tema, ¿y ahora qué hago? Voy y empiezo a buscar una gran cantidad de libros, y cuando voy con esa torre de libros, digo, estoy hecho, ¿verdad? Porque ahora ya tengo mi tema, ya tengo los libros, ya solo es de asunto de hacer la tesis. Pero ¿qué ocurre cuando tomamos qué pasa cuando lo hacemos de esa manera? Lo que ocurre es que no estamos siguiendo una metodología y un método. Y al no seguir una metodología y al no tener un método, entonces nos perdemos. Y entonces es cuando la tesis se vuelve gorrosa, es cuando la tesis se vuelve cargada, es cuando la tesis no le encontramos pies ni cabeza, no le encontramos sentido a nuestra tesis. Entonces, por eso es importante lo metodológico. Es decir, si tú vas a comenzar a hacer tu tesis, ya sea de licenciatura, de maestría, no digamos de doctorado, pues necesitamos enfocarnos en el aspecto metodológico. Pero esa parte de la curiosidad es importante. Dice un dicho popular, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pero la curiosidad creo que es importante porque necesitamos desarrollar esa parte. Si somos curiosos, vamos a tener preguntas. Si somos curiosos, vamos a querer tratar de indagar algo. Y la curiosidad es un elemento innato que creo que debemos desarrollar. Soriano tiene una frase y un pensamiento que me llamó mucho la atención cuando lo leí y quiero compartírselo a ustedes en la siguiente diapositiva. Él dice lo siguiente, más que el aprendizaje de reglas del método científico y técnicas e instrumentos especiales de investigación, necesitamos recuperar en los estudiantes universitarios aquel espíritu científico de los primeros años de vida, la curiosidad y la admiración, que son motores de la investigación científica. Y pareciera que esta cita como que contradice lo que yo estoy hablando de la importancia de la metodología y del método, pero no es así. Lo que ocurre es que yo puedo tener formación en metodología, puedo tener un método, pero si yo no tengo ese espíritu dentro de mí, científico, de investigar, de ser curioso, de buscar, de indagar, de querer saber más, de querer encontrar más, yo creo que tampoco eso nos puede ayudar mucho. Uno de los problemas que he podido observar como docente universitario, y especialmente en estos cursos de investigación y como asesor y revisor de tesis, es que creo que eso es lo que le hace falta al estudiante universitario. Siempre utilizo esta frase en mis cursos de metodología de investigación. Cuando doy un curso de investigación,
Yo sé que posiblemente el curso está siendo muy apático para el estudiante. Posiblemente el primer día el estudiante reacciona de manera muy negativa porque cree que esto es difícil, esto es complicado, esto no es para mí. Y entonces uno de los retos que yo siempre lanzo es el siguiente. Voy a hacer que ustedes se enamoren de la investigación. Voy a hacer que ustedes se enamoren de la investigación. Y entonces mi tarea, mi papel, es hacer que el estudiante salga diciendo, doctor, quiero contarle, y esos son los testimonios que yo recibo, que he aprendido a leer más. Quiero contarle que ahora cuando escucho algo, soy crítico. Quiero contarle que cuando observo algo, soy crítico. Quiero contarle que he aprendido a investigar. Una vez estando en una maestría me dijeron los estudiantes, doctor, lo que hoy reconocemos nosotros es que los trabajos que veníamos haciendo eran trabajitos, pero nunca investigación. Así que cuando leí esta parte, me encantó mucho, más que el aprendizaje de reglas del método científico y técnicas e instrumentos especiales de investigación. Eso se tiene que aprender. Lo tenemos que saber, lo tenemos que dominar. Vamos a ser profesionales del derecho, profesionales de la psicología, profesionales de la economía, profesionales del mercadeo, profesionales de cualquier especialidad, profesionales de la educación. ¿Y cómo podemos concebir un profesional que no sabe de investigación? Número uno, un profesional que no solo no sabe de investigación, sino que no sabe cómo hacer la investigación. Y siempre le digo a mis estudiantes, los van a contratar para resolver problemas. Porque al final, ¿para qué es que investigamos? Investigamos para resolver problemas. Grábense esto, por favor. No investigamos para saber más. No investigamos para que la gente diga que cómo sabemos. Investigamos para resolver problemas. Y entonces, cuando uno piensa en una tesis, en un trabajo final de graduación, uno debe pensar que debemos apuntar hacia la solución de un problema en particular y especialmente en esa área o en esa especialidad o en esa ciencia que yo represento, que ustedes representan. Por eso es que la investigación se vuelve más factible, más viable, mejor dicho, más viable, cuando el estudiante domina el tema, domina lo que va a realizar. Y lo metodológico, pues, creo que lo va haciendo a la medida que va adentrándose al tema de la investigación. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva hay algunas preguntas que nos hacemos cuando iniciamos una investigación. Clic, por favor. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por dónde comienzo? Esa es la pregunta de todos. Todos. ¿Por dónde comienzo? En este momento me encuentro haciendo me encuentro haciendo un protocolo de investigación para una tesis doctoral en educación. Y entonces mi pregunta es, ¿por dónde comienzo? ¿Qué necesito hacer? La siguiente pregunta, otro clic por favor, la siguiente pregunta dice, ¿qué necesito hacer? Y quizá me faltó una tercera pregunta, ¿qué necesito saber? La primera, ¿por dónde comienzo? La segunda, ¿qué necesito hacer? La tercera, ¿qué necesito saber? Porque las tesis y las investigaciones no se hacen por magia, ¿verdad? No es asunto de magia. Las tesis representan trabajo, investigación, lectura, análisis, tiempo, recursos, esfuerzos. Entonces, necesitamos entender, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Lo metodológico. ¿Por dónde comienzo? Lo metodológico. ¿Qué necesito hacer? Es la responsabilidad que vamos asumiendo a la medida que vamos avanzando. ¿Y qué necesito saber? Es lo que siempre digo. Lo que yo siempre digo, y quiero recomendarles un libro, no quise poner en la presentación una cantidad de libros porque no se me ocurrió, la verdad. Pero, ¿qué necesito saber? Si vamos a arrancar una investigación, llámesele como se le llame la investigación, yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que tener 2
3 libros de metodología de la investigación a la par. Es imposible querer hacer un anteproyecto de investigación, un diseño de investigación, un protocolo de investigación, si yo no domino lo conceptual. Entonces, una de las tareas que yo hago como docente de investigación es, primero, los estudiantes tienen que aprender a conceptualizar. Si no conceptualizo, no voy a saber qué hacer. Por ejemplo, los marcos tradicionales de la investigación, el marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico. Cuando se hace un anteproyecto se le agrega marco administrativo o marco operativo. Pero resulta que cuando estamos trabajando el marco conceptual, que es el capítulo 1 de la tesis, el estudiante no sabe qué es planteamiento del problema. El estudiante no sabe qué son los antecedentes, cómo hacerlos. El estudiante no sabe qué es la justificación de la investigación. El estudiante no sabe qué es, por ejemplo, qué son los objetivos de la investigación. Y paramos haciendo objetivos de aprendizaje más que objetivos de investigación, que son 2 cosas diferentes. Entonces, necesitamos que el estudiante conceptualice. Y lo interesante, si damos un siguiente clic, lo interesante es que cuando uno dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Otro clic, por favor. Lo interesante es que uno creería que el Chapulín Colorado va a aparecer para solucionarnos este aparente problema que tenemos. Pero si ustedes se dan cuenta, a la par de esa figura del Chapulín Colorado, tenemos un libro de investigación. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo retarles? Háganse poseedores de 2, 3 libros de investigación, metodología de la investigación. Si tu trabajo es un trabajo de las ciencias sociales, de la educación, pues yo diría que hay que buscar un libro sobre metodología de la investigación social, ¿verdad? Porque la investigación social trabaja mucho con el aspecto cualitativo y enfocamos temas, problemas sociales, temas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, quiero recomendarles un libro, El secreto detrás de una tesis. El secreto detrás de una tesis. Casi veo a la licenciada Ana Marina tomando nota porque ya la conozco y ella va a comprar ese libro, lo va a rastrear, lo va a buscar para que hayan algunos volúmenes dentro de la biblioteca de UPANA. Este es un libro escrito por la doctora Rosario Martínez. Es un libro que estoy recomendando yo, pues algún día quizá escribiré un libro sobre investigación, sobre tesis, y luego les voy a contar un proyecto que tengo, pero he escrito sobre teología, sobre iglesia, sobre el área que manejo, que es la teología también, pero creo que tenemos suficiente y vastedad de material en metodología de la investigación. Pero necesitas hacerte de un libro, 2 libros de metodología de la investigación. Cuando yo comencé el doctorado en investigación social, el primer curso, el primer seminario o módulo se llamaba Metodología de la Investigación 1. Y el libro que recibimos, que había que tenerlo, casi que nos dijeron, este libro se va a convertir en la Biblia del doctorado. Y entonces nos colocaron Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, una edición un poquito ya viejita, diríamos. Posteriormente, pues fueron apareciendo versiones, porque este libro se renueva cada 4 años, si no estoy mal. Hay una constante revisión del libro. Entonces el libro se mantiene fresco, ¿verdad? Pero tampoco quiero decir que es el único libro para aprender a investigar. Es un referente, pero hoy tenemos otro referente. Y este referente lo que hace es precisamente ir a la parte más práctica de la elaboración de una tesis. Vamos a la siguiente presentación, diapositiva, perdón. Algunas dificultades para la investigación. Bueno, podríamos mencionar rápidamente algunas de ellas. La primera dificultad es el bloqueo mental que genera la palabra tesis. Creo que esa es una dificultad que muchos estudiantes tienen. La segunda dificultad que yo veo es a veces la falta de planificación.
hay estudiantes que quieren terminar su tesis, quieren hacer su investigación, pero nunca tienen tiempo. Siempre están ocupados. Entonces, la tesis no es parte de los planes diarios del estudiante. Yo creo que al igual que cada uno de nosotros planificamos nuestros proyectos de vida, familiares, la tesis debe ser parte del plan. Es lo que le decimos a los estudiantes de doctorado. Si van a seguir un doctorado, por favor, agenden el doctorado, porque esto es serio. Entonces, esas son dificultades que he encontrado en mi experiencia docente y como asesor y revisor. Y también encuentro, quizá una tercera dificultad, pues podría ser la dificultad económica, ¿verdad? Sabemos que trabajar una tesis genera una inversión y esto se convierte luego en un acto de graduación que va a generar otra inversión. Entonces creo que la tesis debe estar presupuestada dentro de los planes personales de cada uno de los futuros profesionales o profesionales. Esas son algunas dificultades así que quiero mencionar rápidamente por el tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos al momento de abordar una investigación? Cuando me hice esta pregunta, pensé en dos respuestas, así a manera de un listado de opciones. Y vamos a ir con el primer clic, por favor. ¿Qué necesitamos al momento de abordar una investigación? Bueno, necesitamos reconocer que la investigación, la elaboración de una tesis, requiere de nosotros ciertas cualidades. Vamos, por favor. La primera cualidad es que necesitamos perder el miedo. Tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo. Que eso no es para mí, que yo no voy a poder, que mi primo, mi hermano, mi tío quiso graduarse hace miles de años y nunca pudo por la bendita tesis. Sabemos que esa es historia del pasado. Pero como les dije al principio, hoy las universidades están pensando mejor las cosas. Están pensando que necesitamos acompañar al estudiante para poder culminar esa etapa tan importante de los estudios. La siguiente cualidad que yo identifico es eliminar prejuicios. Es decir, yo no puedo opinar algo que no conozco, que no sé exactamente. Entonces, eliminemos prejuicios, que se convierten en fantasmas, que se convierten en espantos muchas veces. La tercera cualidad, necesitamos también optimismo. Optimismo. Cuando uno ve la tarea de hacer una tesis, lo que representa el desafío de la tesis, uno dice, esto está duro, pero el optimismo creo que es algo que nos puede llevar a cualquiera de nosotros a adquirir y a obtener la victoria que queremos buscar. La siguiente cualidad, necesitamos disciplina. Disciplina. La tesis es para gente disciplinada. Y por eso necesitamos el cronograma. Y por eso necesitamos el plan. Y por eso necesitamos estar seguros a dónde vamos. La disciplina requiere esfuerzo, tiempo, días, decir muchas veces no a esto, no a aquello, revalorar nuestras prioridades. Y eso nos puede ayudar mucho. Y la pasión, la pasión. Yo estoy en este momento trabajando un protocolo de investigación y estoy apasionado como siempre me ha apasionado lo que hago. Cuando escribo un libro me apasiono y quiero terminarlo y me desvelo y aunque me estén insistiendo, venite a dormir, ya es hora, pero yo quiero terminar. Eso solo lo logra la pasión, eso solo lo logra el optimismo y creo que eso es importante. Un siguiente clic, por favor. Necesitamos ser persistentes, insistentes. Persistentes, insistentes. Eso es importante. Hay que perseverar, ¿verdad? Y usando un texto sagrado, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a parafrasear. Y el que persevere hasta el fin trabajando la tesis, ese se va a graduar. Y tenemos que ser insistentes. Insistentes. Yo diría, debemos ser insistentes con nosotros mismos. Insistentes con nuestro asesor. Insistentes. Porque es la única manera en que podemos hacer un buen trabajo.
Y luego, después de las cualidades, encontré que es importante desarrollar algunas competencias. Clic, por favor. ¿Qué necesitamos al momento de abordar una investigación? Necesitamos estas cualidades. Una última cualidad, ser responsables, definitivamente. Si el asesor dice que tienes una semana, 2 semanas para entregar producto, es porque a la siguiente semana el producto está terminado. Hay muchos estudiantes que no avanzan porque nunca le ponen ganas. El asesor está esperando. Yo siempre manejo este pensamiento. El ritmo lo marca el asesorado. Del asesorado depende a dónde quiere que lleguemos. Yo puedo pasarme todo el año esperándolo para recibir su tesis y sus avances, pero es importante tanto la responsabilidad del asesor como del asesorado. Ahora vamos a esas competencias rápidamente. La primera competencia, si gusta podemos tirar de una vez por el tiempo. La primera competencia es el investigador tiene que tener curiosidad intelectual. Esa curiosidad nos lleva a nosotros a indagar, a buscar, a querer saber más, a querer comprender más, a querer crecer en conocimiento. La segunda competencia, la capacidad de indagar. Tercera, por favor, la capacidad que tiene que ver con ser original. Tenemos problemas, por llamarlo así, que cuando aparecieron las normas APA, la gente empezó, primero, ¿quién es esa señora, verdad? ¿Quién es esa señora APA? Entonces tuvimos que explicar que no era una señora, que eran las normas de psicología americana para regir los trabajos científicos, los trabajos de investigación. Y la norma APA lo que hace es que precisamente no solo cuida el plagio, no solo cuida que en algún momento no demos crédito a los autores que consultamos, sino nos forza a ser originales en lo que hacemos. Yo procuro ser original en lo que escribo. Quiero que cuando se lea mi tesis, se lea el aporte que yo estoy dando, la reflexión que estoy haciendo, la crítica que estoy haciendo. Porque citamos autores, como lo hice hoy también, pero no es suficiente. Entonces, la competencia que hay que desarrollar es ser original. No solo es asunto de copiar y pegar, ¿verdad? Ser rigurosos también en lo que hacemos. Necesitamos mantener cierta rigurosidad en ese trabajo que de alguna forma tiene que convertirse en un trabajo de los mejores trabajos de investigación de la universidad. Capacidad de comunicar. ¿Por qué capacidad de comunicar? Porque al final, en algunos posgrados y en algunos pregrados, el estudiante presenta y defiende su tesis. Y entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de presentación, de comunicación, de uso del lenguaje técnico, del uso de saber comunicar, transmitir las ideas, y eso es muy importante. Todo profesional está obligado a saber comunicar bien sus ideas. Y por último, un fuerte sentido de ética. La ética de la investigación, que comienza no en la tesis, comienza desde los trabajos que usted empieza a entregar, los trabajos que tú entregas semana a semana, desde ahí comienza la ética de la investigación. Vamos a una siguiente diapositiva. ¿Qué consejos podemos seguir como investigadores universitarios? Un primer consejo, por favor, voy a pedir, si es tan fina, la licenciada de leernos cada uno de esos cuadritos para poder yo jalar un poco de aire y descansar. Claro, doctor, con mucho gusto. Primer consejo. Primer consejo, conozca la historia, desarrollo y estado actual de su profesión. Muy bien, voy a comentar muy brevemente. Es importante que todo estudiante universitario indague, investigue de su carrera. Es decir, que esté muy empapado de la carrera. Eso le da de alguna manera también cierta información al momento que piense en realizar una investigación, en este caso su tesis de grado, ¿verdad? Por favor, licenciada. Claro, la segunda, determine cuáles son los ámbitos de su carrera y las tendencias prácticas. Eso es importante. Es decir, ¿a dónde
¿hasta dónde llega mi carrera? ¿Cuánto abarca? ¿Qué tan importante es mi carrera, especialmente para la solución de problemas? Entonces, eso nos da seguridad, eso nos abre un horizonte también para poder nosotros, de alguna manera, enfocarnos en una situación en particular al momento de investigar. Las tendencias prácticas, ¿verdad? Ahora con la pandemia, podemos darnos cuenta que la pandemia vino a sacudir nuestras profesiones, vino a obligarnos a abrazar la tecnología, vino a hacer de nosotros profesionales que abracen la tecnología, que sean más proactivos, más dinámicos. Bueno, hay tantas cosas que la pandemia generó, pero creo que después de la pandemia va a ser bueno hacer una lectura de las tendencias prácticas de nuestra profesión, especialmente la carrera que estamos estudiando. Tercero, por favor, licenciado. Tercera, manténgase actualizado de manera permanente. El mundo cambia. Definitivamente, ¿verdad? Yo me gradúo de una carrera y sigo actualizándome. Hay cosas que la universidad no me va a enseñar, el aula no me va a enseñar. Es tarea de cada profesional y de cada estudiante mantenerse al día. El mundo cambia y como decía Casares, o cambias o el mundo te cambia en su libro Líderes y Educadores. Por favor, licenciado. El siguiente, revise literatura pertinente a la profesión en la que se forma y más. Definitivamente, ¿verdad? He conocido estudiantes universitarios y aún profesionales que dicen, yo solo leo lo que corresponde a mi carrera. Yo solo leo lo que corresponde a mi profesión. Hoy estamos en un mundo que ya no es suficiente ser interdisciplinario, multidisciplinario, ya no es suficiente. Hoy necesitamos realmente ser profesionales muy completos. Necesitamos saber de todo un poco. Y eso solamente se logra cuando tenemos la disciplina de la autolectura, de la didáctica, de ser autodidactas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, licenciada. Claro, la última, revise sitios web de su especialidad, la era digital, educación en la nube. Muy interesante, ¿verdad? Las teorías del aprendizaje, el cognitivismo, el conductivismo, el constructivismo. Y es interesante que hoy estamos en la era del conectivismo. ¿Qué es el conectivismo? Es precisamente la educación en la nube. Hoy cualquiera de nosotros tiene acceso a cualquier fuente de información a través de la nube. Y vamos a encontrar una riqueza de información, una riqueza de conocimiento para poder trabajar nuestras investigaciones. De hecho, hoy se habla de revisiones sistemáticas. Es un concepto que se está usando, que está sirviendo precisamente para que se tengan criterios claros y establecidos de poder revisar aquello que estamos leyendo, si cumple o no cumple la calidad. De manera que no es solo asunto de leer por leer, sino que también hay que tener ese ojo objetivo al momento de leer. Vamos a la siguiente, por favor, y ya casi que vamos aterrizando. Rápidamente, una tesis comenzará identificando una idea. Esto puede ser en la actividad laboral que tú desarrollas, puede ser a través de la entrevista de un especialista, o puede ser a través de los mismos libros que hemos leído, las revistas, los documentos. La misma vida cotidiana nos genera ideas para investigar, las conversaciones con otros colegas profesionales, compañeros de universidad. El mismo pensum de estudio puede ser en algún momento se puede convertir en nuestra línea de investigación. Yo estoy enseñando en una maestría en educación y precisamente un curso que se llama Investigación Acción. Y fue interesante porque cuando yo les pregunté, dígame cuáles son las líneas de investigación de su maestría, y me dijeron, no tenemos. Ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos a convertir su pensum de la carrera en líneas de investigación. Y fue así como logramos entonces convertir el pensum en líneas de investigación. Entonces es importante identificar la idea principal a través de estos elementos que pueden ayudar.
segundo, por favor, siguiente diapositiva. Es importante determinar una línea de investigación. ¿Qué es una línea de investigación? Una línea de investigación es un eje temático. Cuando hacemos líneas de investigación, en este caso ustedes pueden ver ahí una línea de investigación, realidad y estrategia empresarial, análisis del contexto nacional e internacional, liderazgo, educación para la transformación y sus derivados de cada una de las líneas de investigación. Entonces es importante que en tu facultad tú preguntes, ¿cuáles son las líneas de investigación de la carrera? Y si en caso te dicen no tenemos líneas de investigación, bueno, entonces hay que crear unas líneas de investigación que me permitan y que me den luz para poder yo en algún momento desarrollar la ruta que necesito para mi investigación. Siguiente, por favor. También es importante describir la realidad problemática. La investigación va a comenzar, punto de partida de la investigación, la problemática. No es el tema, es la problemática. ¿Dónde? ¿En qué lugar se está dando la problemática? ¿Quiénes están involucrados en la problemática? ¿Cuáles son algunas de las causas que están provocando esta problemática? Si esta problemática no tiene solución, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias? ¿Y cuál sería el aporte de mi tesis, de mi investigación, para la solución de la problemática? Eso es muy importante también tomarlo en cuenta. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. También, una vez que yo tengo la problemática clara y definida, entonces ahora necesito informarme más de la problemática. Y entonces tenemos los libros físicos. Yo pues todavía conservo mi biblioteca tradicional, mantengo mi biblioteca digital, y algo que es sorprendente y que es fabuloso en UPANA es que tenemos bibliotecas digitales a disposición. Bibliotecas digitales en las que no pagamos ni un centavo, no nos cobran membresía. Y entonces tenemos que aprovechar estas bibliotecas que vemos ahí y que de alguna manera sé que van a aportar. Entonces necesitamos revisar literatura. A eso se le llama también el estado del arte en la investigación o revisión de la literatura. Que dicho sea de paso, si tú haces una buena revisión de literatura, si haces un buen estado del arte, entonces automáticamente puedes identificar tus antecedentes de la investigación. Vamos a la siguiente diapositiva. Y algo que es sorprendente, una vez que ya tengo la problemática, una vez que sé cuál es el fenómeno que quiero enfocar, entonces me dispongo a poder hacer mi tema. La doctora Rosario Martínez, que a quien he presentado en esta tarde, habla del método AQP y el método CCA. Pero el método AQP es el método que nos permite identificar tres componentes que creo que van a servir mucho para ustedes en este inicio de investigación. Primero, el lugar. ¿Dónde va a ser la investigación? En mi caso, yo les estoy presentando el tema de mi protocolo de investigación doctoral que estoy haciendo. El tema, ¿dónde? Universidad. ¿Quiénes o qué? Docentes. Problema, pues yo he identificado un problema, la falta de formación y acreditación profesional para asesores certificados de tesis. Eso fue lo que yo detecté. Entonces, en esa línea, una vez que yo tengo estos componentes, yo necesito preguntar cuáles son algunas de las causas que están generando la problemática. Entonces, hago un listado de causas. Luego me pregunto cuáles podrían ser las consecuencias si este problema no tiene solución y hago un listado de consecuencias. Y luego me digo cuál sería el aporte de mi investigación para poder solucionar esta problemática. Entonces yo coloco como aporte un programa institucional para la formación y acreditación profesional de asesores de tesis. Y entonces el tema de mi disertación o de mi tesis doctoral es el siguiente: programa institucional para la formación y acreditación profesional de asesores de tesis en la universidad. Que dicho sea de paso, debe estar contemplado entre 15 y 18 palabras. Siempre hay un poquito de variante en este dato, pero regularmente recomiendan que sean 15 palabras a 18. Seguimos ya para ir cerrando esta exposición.
Y luego ustedes pueden ver ahí un diseño o un protocolo de investigación. Todas las facultades nos van a pedir siempre que elaboremos un protocolo de investigación. De hecho, les estoy contando que yo estoy haciendo mi protocolo de investigación doctoral. Entonces, hacemos un protocolo de investigación. ¿Para qué sirve el protocolo? Para planear la investigación. Y esa investigación se va luego a materializar ese protocolo en lo que será la tesis de graduación. Seguimos, por favor, ya cerrando en los minutos que me quedan. Deténgase, no se sofoque, respire y siga adelante. La buena noticia, si otros pudieron, usted también puede. Siguiente, por favor. Gracias y muchos éxitos para cada uno y agradezco esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos estos tips. Me gustaría, por favor, Hans, que compartas esa última diapositiva del doctor. El doctor, que es pues parte de los docentes de nuestra institución, también es asesor en el área académica, ¿verdad? En el tema puntual de investigación. Si ustedes quieren comunicarse con él para recibir apoyo, tenemos en pantalla sus datos, ¿verdad? Su email, por si quieren escribirle y solicitar el apoyo. Doctor, realmente pues nos ha comentado pues este tema de una manera tan didáctica, tan transparente, le podría llamar yo, que sin dudarlo estoy segura que ha motivado a nuestros estudiantes de tesis para trabajar su proceso. Estaba buscando preguntas, pero realmente no, pues hay. Me gustaría, doctor, si nos pudiera repetir el nombre del documento que nos recomendó, porque algunas personas estaban solicitando el título del libro que usted nos compartía. Entonces, no sé si nos puede repetir, por favor, el título del documento de la doctora Martínez. Con gusto, el libro se llama El secreto detrás de una tesis. ¿Escucha? Escrito por la doctora Rosario Martínez. Perfecto. Gracias, doctor. Doctor, si alguien está interesado en iniciar su tesis, pero no sabe por dónde iniciar, ¿usted qué le diría? ¿Qué recomendación le daría? Yo les recomendaría que se pongan en manos de un buen asesor, para que el asesor pueda darle, digamos, una de las tareas que uno debe tener como asesor es abrirle el abanico al estudiante de las posibilidades que hay para poder trabajar sus tesis. Precisamente esta mañana me llamó alguien y me dijo, necesito asesoría, pero no sé realmente si me van a permitir el tema que tengo o tengo que comenzar de nuevo. Entonces yo le decía, no se preocupe, porque si tiene que comenzar de nuevo, nosotros le abrimos el panorama para que usted decida por dónde tiene que ir. Entonces yo creo que es importante, la clave, es clave realmente el buen asesor, eso es importante. Por eso ustedes se dan cuenta la inquietud que tengo yo con esta tesis doctoral. Claro. Pero también es importante que, como dije al principio, que se armen de un buen libro de metodología de investigación. Este no es un libro propiamente de metodología de la investigación como los clásicos tradicionales. Este es un libro donde la doctora genera sus experiencias, sus frustraciones al momento de hacer una tesis, pero cómo ella logró al final poder dominar esos aspectos de los que quizá hemos hablado y logró triunfar, ¿verdad? Y es muy interesante porque no solo es un libro... Lo vamos a comprar, doctor, lo vamos a comprar. No solo es un libro que habla de conocimiento, sino habla de experiencia, ¿verdad? Que es lo que yo trato de hacer también esta tarde, compartir un poquito de experiencia más que conceptos, ¿verdad? Gracias, doctor. Ahora yo quisiera hacerle una última pregunta. ¿Me podría usted compartir 3
aspectos que debería tener todo asesor y pues que como estudiantes esperamos que nuestro asesor pudiera tener tres cualidades de un buen asesor. ¿Cuáles podrían ser esas tres cualidades de un buen asesor? Si pensamos en cualidades, paciencia. Creo Ok, que una de las cosas que yo he logrado con el tiempo dominar y tener es paciencia. Creo que eso me ayuda. Como asesor me ayuda que soy muy paciente. Si el asesor es impaciente, no va a aguantar el ritmo, porque tenemos casos de asesorías donde casi que tenemos que meter las manos para poder sacar adelante la tesis, porque el estudiante no capta, no conceptualiza, no lee. Creo que paciencia, ¿verdad? La segunda cosa que es importante es, hoy hemos dicho que el estudiante tiene que tener pasión por la tesis, pero si el asesor no tiene pasión por la asesoría, creo que tampoco nos va a ayudar mucho. Yo creo que el asesor tiene que tener pasión por lo que está haciendo. Que el estudiante note que su asesor está apasionado con él en la tesis. Y creo que eso, con esos dos elementos, ya se ganó mucho. perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, pues estamos muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Queremos invitarlos a seguir las redes sociales de Biblioteca. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Biblioteca Universidad Panamericana. Estaremos compartiendo también con los interesados en obtener una constancia de participación. eh, y los invitamos a que nos puedan escribir al correo de biblioteca que aparece en el chat. Se los repito por acá, biblioteca@upana.edu.gt. Si están interesados en alguna constancia para presentársela a su docente o si algún docente nos acompañó el día de hoy, pues lo invitamos a escribirnos para obtener su constancia de participación. Nuestro próximo evento será el día lunes. Les compartiremos a toda la comunidad educativa de UPANA los recursos gratuitos que UPANA tiene disponibles para ustedes a través de Biblioteca. Así que están cordialmente invitados. En redes sociales estaremos compartiendo el link, ¿verdad? Para poder acceder. Así que invitados también. Doctor, Dios lo bendiga. Dios le dé sabiduría. Esperamos con ansias ver su documento final de su doctorado en educación. Voy a estar muy interesada en conocerlo, en leerlo, en poder eh, añadir a este banco de datos que tenemos en el cerebro, pues todo lo que usted pueda compartir nos verá a través de esa investigación. Así que éxitos en su proceso y sabe que cuenta con esta biblioteca si en algo podemos apoyarle. Gracias, doctor. Con mucho gusto y agradezco la oportunidad y un saludo a todos nuestros oyentes. Gracias, doctor. Dios les bendiga a todos. Con esto damos por finalizado nuestro